escuchan? ¿Me escuchan todos? Vale. Bueno, les vengo a contar una historia pequeña sobre la agroindustria en el siglo XXI. ¿Alguien sabe cuál es la agroindustria en el siglo XXI? ¿Alguien puede decirme qué es o a qué vamos? Mi compañero acabó de hablar de la cuarta revolución. Les voy a mostrar cuál es la cuarta revolución en la agroindustria. Pero sin antes empezar, ¿qué es lo que genera la cuarta revolución? La cuarta revolución se genera de la innovación. Yo trabajo para un fondo de capital de inversión que le apuesta a los estudiantes con doctorado. ¿Qué hace? Los reúne, los pone a filosofar y se hacen dos preguntas muy sencillas. ¿Y si es cierto? ¿Y si solo fuese verdad? ¿Tendrá valor? ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos tantos datos en la web que muchas veces no nos paramos a ver qué es lo que hay ahí y a ver y a descubrir que en esos datos que se encuentran ahí pueden haber grandes ideas. Y eso es lo que hace este fondo de capital, es reunir a esta gente con capacidad para poder pensar, pero ellos mismos hacen el valor o hacen el procedimiento de cambiar la forma de pensar de los investigadores. Bueno, de ese experimento que ellos hicieron, pusieron varios estudiantes a pensar cuáles son los desafíos de la agroindustria. El primero que encontraron fue pérdida de nutrientes en el suelo. Pero nos dimos cuenta que esas pérdidas de nutrientes pasan toda la vida, ha pasado desde que sabemos que existimos. Protección de las patas de las semillas. Nosotros como cultivadores nunca nos damos cuenta qué es lo que le pasa a la semilla, cómo la cuidamos, cuando la sembramos, cuando vemos que crece. Nunca nos ponemos de acuerdo en eso y nunca vemos exactamente qué es lo que está pasando ahí. El seguimiento de cada planta. Ustedes tienen un seguimiento, tienen 1000 hectáreas cultivadas. Es muy difícil ir por planta y saber qué es lo que está pasando con ella. Monitoreo en vivo de los suelos. Es muy difícil, como estaba explicando, tener 1000 hectáreas y hacer un monitoreo de toda su finca o de su granja. Algo que está pasando hoy en día es el cambio climático. El cambio climático está acabando con nuestros suelos, y no solo con nuestros suelos, con nuestros cultivos. Y algo que el cambio climático está generando es la infertilidad en plantas. Entonces, después de ver todo esto, nos dimos cuenta que el monitoreo de plagas y de control de plagas no sigue actualizado, no hay innovación en esto. Y siguiendo otra parte de la agroindustria, también estamos en la parte de generación de carnes o de leche. Entonces, el mejoramiento de genética animal todavía sigue muy bajo en países desarrollados y subdesarrollados. ¿Y cómo podríamos acelerar la reproducción de estos animales para aumentar la cantidad de comida para nosotros? Entonces, de estos desafíos nacieron varias empresas. Índigo fue la primera empresa que nació del Venture Capital y fue pensando en algo muy específico, y fue esto: agronomía personalizada. ¿Qué pasa? Las plantas necesitan un microbiota, y ese microbiota es importante para el desarrollo de la planta. Esta empresa se tomó la molestia, o estos estudiantes, cuando eran estudiantes, tomaron la molestia y hacer una secuenciación de todas las bacterias que se encuentran debajo del suelo cuando ustedes crecen una planta. Y se dieron cuenta que por planta hay una diferencia en la microbiota. Entonces, ellos se dedicaron a investigar cuál es la microbiota específica para cada planta y desarrollaron una microbiota incorporándola en las semillas. Entonces, cogieron la microbiota y la pusieron con la semilla. Y de esta forma aumentaron los cultivos, porcentaje de producción de alimentos. Pero de todas maneras había otro problema, ya les había contado. ¿Cómo podemos hacer seguimiento de las plantas en campos tan extensos hoy en día? Nació Cibo
de los drones, tenemos las fotos de las fotos satelitales. ¿Qué pasa? La NASA da acceso a las personas para que vayan y vean las fotos satelitales. Ellos tomaron las fotos satelitales de muchos lugares de Estados Unidos donde hay plantaciones y se dieron cuenta que por años había cambios en los cultivos. Y lo más interesante es que esos cambios estaban diciendo mucha información. Entonces, estos científicos lo que hicieron fue recolectar toda esa información y ponerle un algoritmo que cuando pasa el dron, toma fotos y el algoritmo de una vez les va diciendo dónde y qué parte del cultivo se necesita poner más nutrientes o qué parte del cultivo está fallando y de esta forma ir directamente al problema. Pero de todas maneras, había otro problema, que a veces en los cultivos ustedes tienen el mismo clima, pero a veces ustedes se dan cuenta que a veces unas plantas sobreviven y otras mueren. Esta empresa Inari se tomó la molestia de coger y hacer experimentos de selección natural. Puso las plantas en las mayores condiciones que pudieran provocar la muerte de estas plantas. Y las que sobrevivieron lo que hicieron fue tomar estos genes específicos de alta resistencia y se dieron cuenta que las plantas de una vez ya tienen con esos genes una población pequeña. Y lo que están desarrollando hoy en día es coger esos mismos genes de las mismas plantas e introducirlos en las semillas donde esos genes no existen. ¿Para qué? Para que sea un cultivo más homogéneo. De todas maneras, hay otro problema. Las plagas. El estudio de las plagas se ha basado en crear insecticidas, en matarlos, pero no se han dado la molestia de investigar qué es lo que pasa, qué es lo que crea una plaga. Se dieron cuenta que el insecto no es plaga, se dieron cuenta que hay unas bacterias importantes en el insecto que generan que se vuelvan plaga. ¿Qué pasa? Ya se dieron cuenta que estas bacterias, al determinar la clase de comida que ellas quieren recibir, manejan totalmente la composición del insecto en este caso y lo que quieren consumir. ¿Qué pasa? Esta empresa, InBioscience, dijo, bueno, si la bacteria es importante para generar plagas, vamos a crear moléculas que los animalitos lleguen a las plantaciones y coman estas moléculas y de esta forma inhibir las plagas. ¿Qué dice? No las vamos a matar, lo que vamos a es salvar el insecto sin la necesidad de matarlos. Bueno, ¿qué hizo Flagship para cambiar esta revolución? Cogió todo un proceso desde el producto, cambió el proceso de ver cómo se cultivaba, la organizó, ahorita la está materializando en el mercado. Pero les voy a hablar un poquito más de mi empresa, qué es lo que nosotros hacemos. Algunos de los grandes problemas hoy en día en industria bovina, equina, porcina, es que estamos llegando a un punto de que hemos cruzado tanto nuestros genes que lo primero que pasa ahí es infertilidad. Hoy en día ya vemos toros infértiles, ya vemos cerdos infértiles, caballos infértiles. ¿Qué pasa? Seguimos reproduciendo estos animales con alto potencial, pero ¿qué pasa? Los hijos de estos, y los hijos van a ser infértiles. Entonces, Ohana lo que está desarrollando es la forma de separar los espermatozoides más competentes, con los genes más competentes para poder prevenir infertilidad, pero también para mejorar la calidad genética. ¿Qué pasa? Nos hemos dado cuenta que en una población espermática vemos dos clases de espermatozoides y muchas veces el 50% es lo que fertiliza. Entonces lo que queremos es que el 100% de los espermatozoides buenos fertilicen el ovocito. Pero ¿qué pasa? Hay un problema, sobre todo en la industria, es la forma como reproducirlos más rápido. Estamos desarrollando tecnología ahorita de que ya podemos ver desde el ternero cómo va a ser cuando grande. Y estamos desarrollando tecnología para coger esas células que se van a transformar en espermatozoides en ovocitos
y ponerlos in vitro y empezar a producir espermatozoides y óvulos in vitro, sin la necesidad de tener al animal en un estado de madurez, lo cual significa es que podríamos acelerar la reproducción y de esta forma escoger los genes específicos que nos puedan mantener la fertilidad, pero el mejoramiento de las razas. Muchas gracias.